en la Unión Soviética de finales del siglo XX, en una federación que se autoproclamaba segura, ordenada y libre de los males que asolaban al mundo capitalista, un monstruo se movía en silencio. Durante más de una década, un hombre aparentemente insignificante con una vida común y corriente logró convertirse en uno de los asesinos seriales más brutales de la historia moderna. Mientras el gobierno negaba su existencia, más de 50 personas, entre ellas niños, adolescentes y mujeres jóvenes, fueron asesinadas de manera atroz. Su nombre era Andrei Romanovich Chikatilo, pero el mundo lo recordaría para siempre como el carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yablochne, una pequeña aldea de Ucrania. Era el segundo hijo de una familia campesina que sobrevivía en medio de la miseria. Su infancia coincidió con uno de los capítulos más oscuros de la historia soviética, el Holodomor, la hambruna provocada por las políticas de colectivización de Stalin. Millones de campesinos murieron de inanición y quienes sobrevivieron lo hicieron en condiciones extremas. Se cuenta que su madre, desesperada, le repetía que su hermano mayor había sido secuestrado y devorado por vecinos hambrientos. Nunca se confirmó si ese hermano existió realmente, pero la historia quedó marcada en la memoria del pequeño Andrei. El hambre, la pobreza y la guerra moldearon su infancia. Su padre fue reclutado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y hecho prisionero por los nazis. Para la ideología soviética, ser capturado equivalía a traición y al regresar fue tratado como un enemigo. Chikatilo creció así con una madre severa y una figura paterna ausente y humillada. Además, sufría problemas de salud, enuresis nocturna, problemas de visión y más tarde, impotencia sexual. La suma de humillaciones lo convirtió en un niño tímido y retraído y con una profunda sensación de inferioridad. Pese a todo, se esforzaba por destacar en la escuela, leía vorazmente, mostraba una memoria prodigiosa y soñaba con una vida diferente a la miseria que lo rodeaba. En la adolescencia se convirtió en un estudiante aplicado y aunque sus relaciones sociales eran torpes, logró entrar en la universidad. Sin embargo, su timidez extrema y la impotencia lo hicieron sentir constantemente derrotado frente a los demás. Descubrió que era incapaz de tener relaciones sexuales normales y ese sentimiento de fracaso lo acompañaría siempre. En los años 70 se casó con una mujer llamada Faina, con quien tuvo 2 hijos. Desde fuera parecía un hombre común, esposo, padre y profesor de escuela, pero bajo esa fachada gris, la frustración crecía. Su impotencia le generaba humillación y esa impotencia se transformó en violencia. Descubrió que la agresión, el dominio físico sobre los demás, despertaba en él un placer que no encontraba de otra forma. Poco a poco, esa asociación entre deseo y violencia se convirtió en una necesidad. Su primera víctima conocida cayó en 1978. Era una niña de 9 años a la que convenció para acompañarlo a una cabaña apartada, y allí, en un estallido de furia y desesperación, la apuñaló repetidas veces. Fue un ataque sádico, impulsivo, pero para él representó una revelación. En la sangre, en el sufrimiento y en el miedo de la niña, experimentó una excitación que nunca había sentido. Sin embargo, la investigación terminó en una injusticia. La policía arrestó a un hombre inocente, lo condenó y lo ejecutó por ese crimen. Chikatilo quedó libre y con ello se abrió la puerta a una ola de asesinatos. Durante los años siguientes perfeccionó su método. Se movía por estaciones de tren, mercados o calles solitarias. Buscaba a niños que parecían perdidos, adolescentes que esperaban transporte y a mujeres jóvenes solas. Con promesas simples, un dulce, un favor o un consejo, lograba ganarse su confianza y los llevaba a lugares apartados. Allí, liberaba su violencia. Apuñalaba a sus víctimas con furia desmedida, a veces más de 20, 30 o incluso 50 veces. Mutilaba sus cuerpos, les arrancaba órganos y en algunos casos practicaba canibalismo parcial. La crueldad era tal que los investigadores dudaban que una sola persona fuera capaz de cometer semejantes atrocidades. Entre 1978 y 1990, Andrei Chikatilo cometió al menos 52 asesinatos confirmados. Cada cuerpo encontrado era un rastro de horror. Rostros desfigurados, miembros mutilados, restos abandonados en campos o bosques.
La región de Rostov, en el suroeste de Rusia, se convirtió en un lugar temido. Los rumores se extendían entre la población, aunque la prensa callaba. Y es que en la Unión Soviética existía un problema mayor. Reconocer la existencia de un asesino serial era admitir que el socialismo no había erradicado los crímenes propios de las sociedades capitalistas. El régimen de Moscú se negaba a aceptar esa realidad y durante años ocultó la magnitud de los hechos. La policía, bajo presión, intentaba resolver los casos sin poder mencionar públicamente que buscaban a un asesino en serie. Se realizaron interrogatorios masivos, detenciones injustas y en más de una ocasión, inocentes fueron acusados de los crímenes. Chikatilo incluso fue detenido una vez, pero lo liberaron por falta de pruebas. Esa negligencia le dio más tiempo para matar. El sistema soviético, atrapado en su propia burocracia y en su obsesión por mantener las apariencias, se convirtió en cómplice involuntario de sus crímenes. El caso cambió en 1985, cuando las autoridades finalmente comenzaron a reconocer que estaban ante un asesino serial. Se estableció una unidad especial de investigación y se desplegaron agentes encubiertos en las estaciones de tren. La vigilancia aumentó, pero Chikatilo seguía moviéndose con cuidado, adaptando su estrategia para no levantar sospechas. Durante 5 años más, continuó su obra. El error que lo condenó llegó en noviembre de 1990. Un agente encubierto lo observó en una estación de tren, intentando acercarse a un niño. Su comportamiento extraño llamó la atención, nervioso, insistente, con movimientos que parecían calculados. Fue detenido e interrogado. Al principio lo negó todo, pero las pruebas comenzaron a acumularse. Restos de fibras en su ropa coincidían con fibras halladas en los cuerpos de las víctimas. Testimonios lo situaban en escenas clave y la presión aumentaba. Finalmente, tras días de interrogatorios, Chikatilo se quebró. Confesó con frialdad haber cometido 56 asesinatos. Relató cada uno con precisión macabra, fechas, lugares, características de las víctimas. Recordaba detalles mínimos, como si hablara de eventos cotidianos. Gracias a sus confesiones se recuperaron cuerpos que jamás se habrían encontrado. Lo más perturbador fue la calma con la que describía los crímenes. No mostraba arrepentimiento. Hablaba de ellos como un hombre que describe un hábito, una rutina necesaria para sentirse vivo. El juicio de Andrei Chikatilo en 1992 fue un espectáculo mediático en la nueva Rusia postsoviética. La sala del tribunal estaba llena de familiares, de víctimas, periodistas y curiosos. Para garantizar la seguridad, Chikatilo fue colocado en una jaula metálica dentro del tribunal. Desde allí se comportaba de manera errática. Gritaba, insultaba, se desnudaba parcialmente, fingía convulsiones. Su imagen en aquella jaula se convirtió en un símbolo del monstruo que había sido desenmascarado. Los testimonios de los familiares fueron desgarradores. Muchos pedían venganza. Otros apenas podían contener las lágrimas al ver al hombre que les había arrebatado a sus hijos. El tribunal lo declaró culpable de 52 asesinatos y lo condenó a muerte. El 14 de febrero de 1994, en la prisión de Novocherkassk, Andrei Chikatilo fue llevado a una celda especial. Allí, un verdugo lo ejecutó de un disparo en la nuca, y así terminaba la vida del mayor asesino serial de la historia soviética. Pero su legado oscuro permaneció. El caso de Chikatilo no solo mostró la brutalidad de un individuo, sino también las debilidades de todo un sistema, la censura, la burocracia y la negativa a reconocer la existencia de un asesino serial permitieron que sus crímenes continuaran durante más de una década. Fue necesario el colapso del régimen soviético para que la verdad saliera a la luz. Hoy el nombre de Andrei Chikatilo sigue siendo sinónimo de horror. Su historia recuerda que los monstruos no siempre tienen la apariencia que esperamos. A veces se esconden detrás de rostros comunes, de hombres que parecen insignificantes y que pasan inadvertidos en medio de la multitud. El carnicero de Rostov fue uno de ellos, un hombre corriente que escondía en su interior una violencia insondable y cuya historia se convirtió en una herida que jamás cicatrizó en la memoria colectiva de Rusia. Suscríbete. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción.